A 2.70 abre el Blue según el ministerio, según las páginas de lo que se llama el dólar Bitcoin. Pero quien sabe de esto, o más o menos intenta navegar en estos territorios, a pesar de ser un académico, y a veces la realidad rompe con la academia, es nuestro economista de cabecera. Estoy hablando de Claudio Fernández Macor. Claudio, ¿cómo andás? Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Connie? Buen Bien. día. ¿Cómo andan? Bien, queremos saber qué pensás que pasa. Bueno, mirá, yo creo que, acá hay dos puntos para pensar. Uno es por qué se va Guzmán, cuáles son las razones que hacen que Guzmán esté obligado a renunciar. ¿Por qué es importante esto? Porque eso nos va a... La respuesta a eso nos va a permitir inducir qué es lo que no se va a hacer a partir de ahora, o qué es lo que se va a hacer. Y otro es quién es Silvina Batak, quién es y qué se espera de ella. Yo respecto a lo primero te diría lo siguiente, evidentemente esto responde a una pérdida de poder, de lo que sería el albertismo dentro del Frente de Todos. Guzmán era como una especie de, si se quiere, bastión, para poner de alguna manera, ¿no? Un bastión de resistencia de Alberto, porque era un ministro que venía siendo atacado de manera directa y frontal por la otra facción del Frente de Todos, por Cristina Fernández en particular, y aún así el tipo resistía, pero evidentemente la situación lo llevaron a renunciar. ¿Por qué renuncia? Y realmente porque Guzmán no pudo hacer nunca lo que quiso. Es así de simple. El conflicto empieza post pandemia. Durante la pandemia más o menos había acuerdo y en todo el mundo pasó lo mismo. Bueno, hay que expandir el gasto, se justifica el déficit fiscal, se justifica la emisión monetaria, porque bueno, hay que sostener la capacidad de gasto de la economía para que la crisis no pegue tanto. Fines de 2020, principio de 2021, ya Guzmán empieza a querer imponer lo que sería su plan, que su plan está bastante claro, y todo el mundo lo tiene claro. Aparentemente los únicos que no tienen claro son el cristinismo y esa facción del peronismo. No hay, y acá te resalto esto, no hay escuela económica, si uno quiere, desde la economía marxista hasta el liberalismo de Milei, no hay ninguna escuela que seriamente pueda sostener que en esta situación el déficit fiscal no genere ningún efecto y que la expansión monetaria no genere ningún efecto. No hay escuela que sostenga eso, ni autor más o menos serio. Hay un grupito de economistas criollos vinculados al kirchnerismo, Kicillof, Alfredo Zayat, que son como la voz de Cristina. Uno cuando ve a Cristina, ¿no es cierto?, en las conferencias de prensa, en la última en particular, el déficit fiscal no importa, Estados Unidos tiene déficit fiscal, la emisión monetaria no importa, Estados Unidos emite, atacando de manera directa al gobierno. Guzmán, cuando asumió, o mejor dicho, después de la pandemia, empezó a plantear claramente la necesidad de ir hacia una reducción gradual del déficit fiscal. De acá a 5 años llegar a 0% de déficit fiscal. Ese es el punto de partida. Este año ya no se cumple eso. Es decir, no pudo ejecutar ese objetivo. No pudo. Este año ya se va a superar. ¿Cuál era el as de Guzmán en eso? Y recordás hace unos meses el quilombo que se armó con esto. Las tarifas. Guzmán quería segmentar las tarifas para generar un ahorro fiscal importante. Eso fue fuente de discusión interna. Sí. Y no salió, ¿te acordás? Porque un funcionario de tercer orden de la Secretaría de Energía, como era Basualdo, hijo de Basualdo, un economista serio, ese secretario contradijo a Guzmán. Guzmán salió a decir hay que ajustar las tarifas, este secretario salió a decir que no se van a ajustar las tarifas. Guzmán lo quiso renovar, remover del cargo, y el tipo se quedó, porque es un tipo que responde a Cristina. Ahí ya empezó a perder capacidad de decisión. De hecho, el ajuste de tarifa que terminó saliendo, que lo conversamos la semana pasada, Sí, no es nada, no es ningún ahorro fiscal ni nada. Ahí empezó, Cristina ya a marcarle la agenda. Después, lo que pasó ahora, creo el detonante fue la semana pasada, cuando
Cristina salió a hablar del Festival de Importación. Guzmán hace ya tiempo viene sosteniendo entre sus grupos de asesores que es necesario corregir la diferencia cambiaria, la brecha cambiaria, para ir hacia una reducción de las importaciones. Con este dólar oficial a 125 pesos, por supuesto que va a haber un festival de importaciones. El mejor negocio del mundo hoy es comprar dólar oficial en la Argentina y venderlo en el mercado paralelo. Ese es el mejor negocio del mundo. Lo comprás a 125, hoy yo creo que ya debe estar a 260, lo vendés a 260. Lo que es lo mismo que decir importo a 125. Por eso hay un festival de importaciones. El mejor negocio que pueden hacer las empresas hoy es importar a 125. Guzmán quería ir hacia una corrección de esa brecha cambiaria. ¿Qué dijo Cristina? Hay que reducir las importaciones. Hay 12 empresas que exportan el 60%, hay que regular las importaciones. ¿Qué pasó el lunes? Salió una resolución del Banco Central restringiendo las importaciones cuantitativamente. Un disparate, es decir, salió una resolución que dice no se puede importar más, o sea, el Banco Central no va a entregar los dólares a los importadores por 180 días. Van a tener que financiarse esas importaciones con crédito externo, es decir, yo hoy soy un productor de sillas y tengo que importar, una máquina para seguir produciendo las sillas, y voy a tener que decirle al tipo que vende las máquinas que me la entregue y que yo le voy a conseguir un crédito para pagarle, o que él me la dé y yo dentro de unos meses le voy a pagar. ¿Quién te va a entregar eso en la Argentina sabiendo que te la está entregando a 125 pesos un dólar, y que dentro de 2 meses no sabes si el dólar no va a estar 200? Y ese importador no le va a poder pagar. O sea, se cortaron las importaciones. Es decir, Cristina, a través de sus intervenciones en diferentes foros, viene marcando la agenda económica de Guzmán. Guzmán ya se quedó sin capacidad de decidir. Por lo tanto, evidentemente, se tiene que ir. Es un problema muy serio esto. Yo creo que, hay que esperar que se pronuncie Silvina Batakis. Yo en ese sentido sería cauto. Hay que esperar que dice que va. Sobre todo acá lo que hay que tener en cuenta es, en Argentina hay un montón de problemas, pero en general todo lo que más o menos entendemos a la economía como una ciencia y no como el capricho discrecional de un grupito, los problemas que hay que resolver en este contexto es el déficit fiscal y la deuda en pesos. Son dos frentes que hay que ver cómo se responde. El déficit fiscal, ¿a qué me refiero con eso? Es decir, si se va a ir a estructurar una política económica que tienda a reducir el déficit fiscal gradualmente, algo que quería hacer Guzmán y no pudo. Así que no creo que Silvina Batakis, que no es del riñón de Alberto, uno podría ser tampoco es del riñón de Cristina, pero evidentemente Alberto acá pierde poder. Se va un soldado de él y viene otro que en principio es neutral, por lo menos, si no cristinista, neutral. Con lo cual acá hay una pérdida de poder de Alberto. Pero te decía, ¿qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Cuál es la idea del plan que en principio traería Batakis? Digo en principio porque acá los ministros siempre vienen sin plan, respecto al déficit fiscal y sobre todo la deuda. A ver, acá hay un problema importante. Guzmán, por unos pocos meses, había logrado dejar de financiar el déficit fiscal con la emisión monetaria y empezar a financiarlo con deuda, tomando deuda en pesos, que llegó a niveles récord y monumental, lo hemos comentado en el programa, ¿no? Hoy la Argentina está debiendo casi 10 billones de pesos a corto plazo. ¿Qué va a hacer Silvina Batakis con el déficit fiscal? ¿Lo va a seguir financiando con deuda o va a volver a la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal? ¿Y qué va a hacer con el déficit fiscal? ¿Lo va a aumentar, lo va a mantener o va a tener una estrategia
reducirlo Sí, en el corto plazo. ¿qué va a hacer con las importaciones? ¿Qué va a hacer con el cumplimiento de la deuda? Lo decías vos. Y lo otro, ¿qué idea tiene sobre el modo de recaudar para enfrentar la deuda pública? Porque el antecedente de ella en Provincia de Buenos Aires es un antecedente que uno puede compartir, pero uno puede aducir que no es el momento de aplicar alguna fórmula, digo, aumentar, no sé, se me ocurre que ella anuncia ahora que va a aumentar retenciones. Sí. Y no sé cómo digamos, cae eso en este momento, ¿no? Sí. Porque ella, digamos, tiene el antecedente de haber aumentado retenciones severamente en Provincia de Buenos Aires y de haber implementado el impuesto a las herencias, que es un impuesto Sí. digamos, muy rechazado, sobre todo por los sectores más importantes de la economía. Digo, ¿cómo cae este perfil en lo que mal denominamos el mercado? Sí. Mirá, yo por eso creo que habría que esperar a ver qué anuncia, porque en principio uno podría decir, sí, ha tomado ese tipo de decisiones, pero también... En contextos distintos. Siendo ministra de una provincia, que no es lo mismo, pero también Silvina Batakis ha, digamos, no ha pagado los aguinaldos durante la gestión de Scioli. Es decir, ha pagado los aguinaldos en cuota. No sé si recordás, durante la gestión de Scioli, la provincia no llegaba a cubrir sus gastos ordinarios y ajustó a través de pagar los aguinaldos de los empleados públicos en cuotas. Es decir que, por eso yo esperaría, digamos, a ver qué dice Batakis. Yo creo que, o sea, esto no es para mejor. Porque si Guzmán se va por lo que quería hacer y no pudo, Silvina Batakis no va a ir por ese camino. Ya sabemos que Cristina ha dicho públicamente que el déficit fiscal no importa, que no hay que reducirlo. Eso lo ha dicho públicamente en el foro de la CTA. Ha dicho públicamente que la emisión no genera inflación. Son dos disparates. Dos disparates. En el contexto actual, no hay economista serio en todo el mundo que diga que el déficit fiscal no es un problema y que la emisión monetaria no es un problema. No quiere decir que siempre sean un problema. Hoy en la Argentina son un gran problema. Entonces, el tema se va a resolver ahí. ¿Qué va a hacer Batakis con estas dos claves de la economía argentina? ¿Va a ir más para el lado de Cristina o va a ir más para el lado de lo que pretendía Guzmán y no pudo? Yo creo que se cae de Maduro, que va a ir más para lo que reclama Cristina, si no Guzmán no se hubiese ido. Y eso sí va a ser muy complicado para los mercados. O sea, sobre todo, yo creo que no estuve mirando, porque bueno, recién estaba... No hay nada todavía. Lo que hay es un despertar del dólar por debajo de lo que se anticipó ayer. En principio, sin embargo, sorpresas. Yo creo que en principio algo debe haber aumentado el dólar paralelo. No. Respecto a cómo cerró el viernes, que cerró a 2.38, sí, el dólar blue arranca a 2.70. Bien. Es ya un número. Bueno. Lo que pasa es que ayer llegó a comercializarse en 300 mangos antes de del nombramiento, cuando no había todavía precisiones sobre si iba a haber o no asunción de un ministro. Digo, la verdad es que habrá que ver, digamos, porque acá todos juegan, ¿no? A ver cuál es el nivel de calma que aportan todos a esto. Si de verdad también desde el sector de la oposición van a empujar a que esto se pudra, si van a generar corridas o algunos sectores empresariales van a generar corridas, o les conviene también enfriar un poco. También a lo mejor la actitud de los actores modifica, ¿no? Es que el problema, Connie, es que uno no puede esperar que los actores que operan en el mercado vayan hacia algún lugar. O sea, no puede esperarlo. Los operadores de mercado operan racionalmente en el contexto en el que están. Entonces, cuando, por ejemplo, un problema muy serio que enfrenta la Argentina ahora, que tiene que ver con la deuda en pesos. La deuda en pesos, nosotros hemos comentado, creció monumentalmente y va venciendo billones de pesos por mes. Eso
ya se había empezado a poner en duda que el Estado argentino pueda refinanciar eso. Con este cambio, esa incertidumbre creció. Y yo ya me animo a decir que vamos a un reperfilamiento de la deuda pública a corto plazo. Un reperfilamiento en el sentido de que yo creo que ya este mes o el otro, Silvina Bataki va a salir a decir, como salió Macri en su momento, vamos a reperfilar los vencimientos. ¿Y por qué? Porque no va a tener el mercado confianza para renovarle los títulos y el gobierno no los va a poder pagar. Entonces vamos a eso, digamos, o sea, hacia una especie de mini default de la deuda en pesos. Eso seguro, porque con Guzmán ya estaba planteado el escenario. Yo creo que ahora esa incertidumbre va a crecer y vamos a eso. No porque los operadores sean especuladores, que lo son, sino porque las propias condiciones que se han generado en el mercado argentino llevan a eso. Vos comprarías, el oyente, compraría un título en pesos hoy, con el nivel de deuda que hay y con la incertidumbre respecto a qué va a pasar en cuanto a las medidas económicas. No lo hubiese comprado el jueves o el miércoles cuando Santa Fe aceptó la deuda con pago en bonos y menos lo aceptaría hoy. Bueno, fíjate la deuda que le pagaron a Santa Fe. O sea, fíjate la decisión lamentable que se ha tomado desde el gobierno de Santa Fe, que es aceptar bonos que hoy van a valer menos. Obvio. Hoy van a valer menos. Hoy. Porque todo esto va a generar caída en los bonos. Eso seguro, Y que seguramente van a ser reperfilados. O sea, prácticamente le pagaron con papelitos de colores, digamos, a Santa Fe. Son bonos que no tienen... Sí, que hoy no tiene ningún valor real, que digamos que están a merced del viento que venga y lamentablemente el viento parece alejarlos. Y que además no sabemos si lo van a pagar cuando venzan. Te hago la última aporte, que digamos de algún modo es apenas una expresión, pero lamentablemente es una expresión del kirchnerismo más duro. Acaba de tuitear el dirigente social Juan Grabois, y lo primero que le dice es: banco fuerte, pero no te felicito, eso de andar felicitando designaciones no me cabe, me reservo las felicitaciones para cuando implementes el salario básico universal. Cazá la virome y no te demores más, por favor, le dice. En obvia referencia, digamos, cazá la virome y no te demores más es: hacé lo que te estábamos pidiendo o lo que le estábamos pidiendo a Guzmán, o de lo contrario no te vamos a felicitar. Eso, Connie, digamos, son manifestaciones que uno ya empieza a entrever a qué política va a responder. O a lo mejor es un primer pico de presión, ¿no? Y es el primer embate que debe sufrir esta chica. No lo sabemos, porque la verdad es que no lo sabemos. Ella no ha tomado ninguna decisión. Hay que esperar, digamos, hay que esperar. Yo sí, digamos, yo no tengo responsabilidad política, con lo cual lo puedo decir. Yo creo que no tengo expectativas positivas, digamos. Guzmán se fue porque, yo creo que lo he dicho en el programa, era el último grano de racionalidad que tenía este gobierno. La ida de Guzmán implica que los objetivos racionales que él quería alcanzar y que no pudo y que por eso se fue, van a dejar de perseguirse, si no se hubiese ido. En principio eso. Y eso va a traer muchas complicaciones. Pero, insisto, esperemos a ver hoy, mañana, qué dice respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, qué dice respecto al déficit fiscal, qué dice respecto a la emisión, a la inflación, y a partir de ahí, sobre una base más sólida, es decir, a partir de lo que ella dice que va a hacer, podemos evaluar o juzgar un poco mejor. Pero, insisto, digamos, esto es consecuencia de una avanzada de Cristina sobre Guzmán, que las últimas semanas ya se hacía directa. O sea, ataques directos a la política económica que pretendía Guzmán. Y Guzmán que le respondía positivamente a eso, digamos. Guzmán viene haciendo lo que Cristina dice en los medios. Insisto, dijo lluvia de inversiones y al otro día sale el Banco Central intentando detener las importaciones. Sí, no es que venía, digamos, no es que venía. Yo lo que digo es que, yo lo dije al comienzo del programa, digo,
el nivel de resignación y de retroceso de Alberto frente a Cristina es tan notorio que la sensación que yo tengo es que el próximo es él. Digamos, si esto no mejora, si la situación, digamos, se agudiza, la percepción que yo tengo que el próximo tapón que va a saltar es Alberto. O sea, no queda más margen. No queda más, no queda más. Pensemos, Connie, que que hoy Cristina ya no puede no hacerse cargo de No, esto. no, ya no. O sea, ya no podía hace un mes, 2 meses, 3 meses. Hoy, digamos, gobierna, vamos a decirlo más o menos claramente, hoy ya directamente a partir de la ida de Guzmán, las decisiones más importantes están dentro de la esfera política de Cristina. Totalmente. Pensemos que esto arrancó en 2021 cuando dijo hay funcionarios que no funcionan, se fueron funcionarios albertistas y llegaron funcionarios neutrales o más cercanos a Cristina, desde el jefe de gabinete, Julián Domínguez, Filmus, Ferraresi, que llegaron como ministros en diferentes áreas. Y pensemos que Culfas se fue hace un par de meses también por un conflicto por Cristina, y pensemos que ahora se va Guzmán, es decir, Sí. ya no le queda nada a Alberto. No, Alberto, salvo ya no le queda nada. Cafiero y su compañera histórica, digamos, en la Vilma Ibarra, digamos, alrededor. Pero recordá que Cafiero era jefe de gabinete. Sí, lo bajaron. Y lo bajaron. Por eso digo, lamentablemente, la percepción que uno tengo, a mí me dicen que estoy anticipando y estoy dramatizando. Digo, no estoy dramatizando. Me parece que hay que advertir que si no hay un parate a la reacción de Cristina, primero que se haga cargo del gobierno, porque evidentemente después de tanto bardear desde la tribuna, que bueno, que tome las decisiones y se haga cargo de lo que va a hacer. Ahora, que se haga cargo de las consecuencias de lo que va a hacer también, porque es muy fácil echarle la culpa a los mercados cuando vos ves que hay un incendio y venís y tirás un balde de querosén. Es muy fácil, digamos, y la culpa de los mercados, del Fondo Monetario, cuando vos venís haciendo un equilibrio para sostener esto y venís y tumbás al tipo que estaba haciendo el equilibrio. Yo, de verdad, no tengo buenas expectativas. Es la sensación. Yo mentiría si digo, ojalá se produzca el milagro, que esta chica Bataki salga con una fórmula mágica y acomode las cosas. Yo lo deseo fervientemente. Ahora no tengo ningún motivo racional para pensar que esto puede pasar. No, es que no lo hay. Guzmán era un tipo, digamos, de la academia, trabajaba en Columbia, técnicamente, digamos, un tipo muy capacitado, pero muy solo también. No es que lo esté defendiendo, Guzmán no hizo nada de lo que quería hacer, con lo cual, digamos, lo único que hay son reproches, porque o sea, si llegás a un ministerio y todo lo que querés hacer no podés, bueno, tuviste tu oportunidad y no la cumpliste. Se va dignamente porque, basta, o sea, estoy queriendo hacer y no puedo porque la vicepresidenta me pone los límites y el gobierno termina haciendo no lo que quiere el ministro, sino lo que la vicepresidenta dice a través de declaraciones en actos públicos. Bueno, esto no es serio, no es serio. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Yo tampoco tengo expectativas positivas, de ninguna manera, porque si lo que venía proponiendo Guzmán no lo pudo implementar, y esta persona que asume ahora tampoco lo va a poder hacer. Yo creo que vamos a un camino de que las cosas sigan como están. Déficit fiscal, volver a la emisión monetaria, con lo cual lo que vamos a esperar, lo que va en principio a venir, y me animo a decirlo antes que Batakis diga lo que diga, crecimiento inflacionario, caída del valor de los títulos, problemas del gobierno para financiarse, un reperfilamiento. Yo creo que vamos hacia eso. Y me animo a decirlo antes que, por lógica, antes de que Batakis diga qué va a hacer. Claudio, te mando un abrazo. La seguimos un abrazo durante la semana.
Un abrazo grande. Dale, abrazo a todos. Bueno, Chau. nuestro economista Claudio Fernández Macor dando su mirada sobre la situación que se abre, bueno, cuyos primeros números empezaremos a notar en un rato, cuando los mercados empiecen a mostrar sus dientes. La primera percepción es que está un poco más calmo de lo que todos imaginábamos. Yo digo, lo digo porque de verdad esperaba una cosa más gruesa, aunque el dólar blue ya se disparó en 41 pesos y cotiza a 2.80. Lo cierto es que muchos esperaban que todo comenzara con un piso de 300. 2.80 es 41 mangos por encima de lo que había cerrado el viernes. Y eso implica ¿cuánto? Era un 26, bueno, casi un 15% respecto al cierre, un 20% respecto al cierre del pasado viernes. Estamos hablando de un 20% de la devaluación real. No es poco, pero tampoco es, digamos, lo que algunos auguraban para el comienzo del día. Veremos si hay cambios en el oficial y si el Banco Nación va a mover el solidario, digamos, si va a haber algún tipo de aporte de dólares por parte del Banco Nación a modo de no producir un mayor movimiento. En estas horas veremos exactamente cómo se va a comportar el Banco Central, que es ahora sí un Banco Central que está perfilado o que, digamos, tiene la misma característica o el mismo proyecto que se supone tiene la Ministra de Economía. Todo eso lo dirán las horas.